En la actividad, por lo que estuvimos conversando en instancias previas con nuestras expositoras, autoras de este número temático, vamos a escuchar algunas reflexiones sobre el proceso de investigación y escritura que implicó este pasaje de los TFI a artículos académicos, pensando o compartiendo cómo se fueron construyendo los temas, el trabajo, lo que implica trabajar con distintas fuentes y atravesando las transformaciones de la escritura que estuvo en proceso, ¿no? Entre una producción y otra, y que en ese proceso fue abriendo y disparando diferentes cuestiones que ya nos contarán. Y la idea es que podamos abrir, ¿no?, un espacio para compartir ese recorrido, pero también la cocina de cómo fueron esos pasajes, de qué significa esto de la escritura en proceso, para también pensar cómo construimos la difusión en el ámbito académico de producciones como estas. Así que, bueno, ahora sí, ya ahí está, quedó compartido el dossier para que además de escucharlas puedan luego leer estas producciones. Y ahora sí vamos a darles la palabra a las expositoras. Esperamos estar unas 2 horas en esta actividad, por lo que vamos a organizar el tiempo de las presentaciones en alrededor de 15 minutos para escuchar a las autoras, pero también para, después de escuchar a cada una de ellas, poder intercambiar, que puedan intercambiar entre ellas y que podamos intercambiar entre todos quienes estamos participando de la actividad, para también seguir reflexionando sobre el sentido y lo valioso de poner a circular las investigaciones docentes en el marco de investigaciones educativas en perspectiva intercultural y federal en este momento tan particular y complejo como veníamos diciendo. Así que esa va a ser en parte la dinámica. Si van surgiendo preguntas, comentarios que quieran ir haciendo para las autoras, para no olvidárselos, los pueden dejar en el chat, que después con María Laura los vamos retomando luego de las 3 presentaciones. Así que, bueno, vamos con las primeras expositoras. Bueno, las primeras expositoras van a ser María Isabel Sarraíno y Valeria Carolina Zampicchietti. La verdad es que esta tarea me ha encontrado con unos currículum extensísimos, con una formación y con una trayectoria de cada una de ellas que, bueno, nos hace conocerlas mucho más. María es farmacéutica de la Universidad Nacional de San Luis, es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Pampa, es licenciada en Educación Intercultural por la Universidad Pedagógica Nacional. Se desempeña como docente de la formación en educación inicial y primaria en el ITES, un Instituto de Formación Docente de Victorica, en La Pampa, y es rectora del Instituto San Juan Bosco de esa localidad. Además, es lonco de la comunidad Rancul Rosa Moreno Mariqueo y guía del sitio en Colonia La Pastoril y Leubuco, lugares de profunda importancia histórica para el pueblo Rancul. A partir de toda su trayectoria y experiencias, desarrolla su labor de divulgación de la cultura del pueblo Rancul en las instituciones educativas y en la propia comunidad originaria a través de charlas, talleres y recorridos guiados. Y Valeria es profesora en Ciencias de la Educación, licenciada en Gestión Educativa y licenciada en Educación Intercultural. Es especialista en Educación y Derechos Humanos y en Educación y TICs y tertulias dialógicas. Actualmente es tesista de la maestría en Didácticas Específicas. Reside en la ciudad de Santa Fe, donde se desempeña como profesora titular de Educación Superior en las cátedras de Sociología de la Educación, Didáctica General, Sujeto de la Educación Primaria y Taller de Docencia 1. Además, es docente interina en Historia Social y Política de la Educación y Sujetos de la Educación 1. Trabaja desde 2009 en diferentes contextos socioeducativos, desde la ruralidad a la urbanidad y en distintos niveles y modalidades, educación secundaria para adultos y superior y educación no formal. También dicta capacitaciones y exposiciones sobre museo y educación. Bueno, nos escuchamos. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, nosotras con María construimos esta producción
en relación a una investigación que nació siendo, tal como lo expresaron nuestras profes recién, cursantes de la licenciatura en interculturalidad. En un primer momento éramos 4 colegas de Salta, Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe. Y luego, por razones que llevan esto de, bueno, cómo vamos a pasar de un trabajo integrador final que se transformó en nuestra tesis con la cual nos recibimos, eh, a un artículo de divulgación científica, bueno, ahí nuestros compañeros decidieron no acompañarnos por cuestiones personales y entonces con María encaramos la tarea. Que fue hacer un recorte. Nosotras investigamos desde el 2006 al 2022 y actualizamos los datos el año pasado, cómo se aborda la perspectiva intercultural en los diseños curriculares jurisdiccionales de la formación inicial de los profesorados de educación primaria, tanto en La Pampa como en Santa Fe. Y al momento de construir este artículo, algunas de las palabras clave que visibilizamos fueron, entre otras, la perspectiva intercultural y la formación docente y los diseños curriculares. Bueno, vale, los saludo, Marí, Kumetraviá, Kumele-Kaingun. Buenas tardes, los he saludado en mi lengua, en mi Chedungún, el lenguaje de la gente, decimos nosotros, y les he preguntado cómo están. Bueno, este trabajo obviamente implicó una consulta permanente a diferentes fuentes, y nosotros pusimos ahí algunas de las cosas que tuvimos como fuente de inspiración, ¿no? Partimos con la Constitución Nacional, con la modificación de la Constitución y con este reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, y de ahí en adelante leímos cuánta resolución, leyes, cambios que se fueron dando desde las décadas de los 90 en adelante para poder construir nuestro trabajo. Como dijo Vale, lo que hicimos es centrarnos en los diseños curriculares de la formación docente para la educación primaria. Y para este artículo en particular, como era muy amplio todo lo que teníamos, creo que el principal desafío estuvo en el recorte que tuvimos que hacer, que nos dedicamos exclusivamente en los marcos pedagógicos, los marcos de referencia de cada uno de los diseños curriculares. Pero bueno, yo quería centrarme particularmente en este trabajo que implica pasar desde una tesis o de una tesina a la construcción de un artículo académico que nosotros sabemos que es la manera en que otros van a poder leer y apropiarse de todo este trabajo que estuvimos haciendo, ¿no? Y un poco esto de que a veces uno peca de inocente. Yo particularmente había escrito algunos artículos de otro tipo, ¿no? Es distinto cuando a uno le dicen, contá cómo se vivencia una celebración de Huachipantu, por ejemplo. Y a escribir un artículo de divulgación científica, un artículo donde divulgábamos nuestra investigación. Entonces, cuando nos invitaron, dijimos con Valeria, esto es fácil, lo hacemos rapidísimo. Bueno, no fue tan fácil, implicó varios encuentros desde la virtualidad, que esta es también una dificultad cuando los equipos se conforman con personas que prácticamente no nos conocemos o lo hacemos a través de una pantalla. Sin embargo, también ahí nosotros encontramos una potencialidad, que es esto de que la virtualidad en muchas situaciones nos acercan y nos permiten intercambiar. Y esto fue lo que pasó en la construcción de este artículo. Implicó debates y un debate fue si actualizábamos los datos. Miren qué pequeñez, pero a la vez qué importante.
porque nosotros estábamos trabajando con datos que eran hasta el 2022 y algunos que habíamos podido incorporar del 2023. Y el artículo nos desafiaba a pensarnos en el 2025, donde ya había habido cambios incluso con los datos que había aportado el Censo Nacional, que modificaba sustancialmente algunos porcentajes que teníamos en nuestro trabajo, sobre todo pensando en la población de pueblos originarios. Y también en Santa Fe algunas modificaciones que se venían haciendo al diseño curricular del nivel primario. Entonces, creo que lo más importante es de comprender, ¿no?, que la escritura es una habilidad bastante compleja, que conjuga no solamente lo cognitivo, sino también lo motriz, ¿no? Cómo darle forma a ese pensamiento y poder traducirlo en un texto que sea entendible para todos y no solamente para un pequeño grupo. Así que creo que ese fue el desafío más grande que nosotros tuvimos y que yo leía y releía el texto escrito e incluso ahora pienso que había muchas cosas que tendríamos que reajustar, como también esto de la relectura nos va haciendo comprender que siempre estamos en un proceso constante de cambios o de transformaciones dentro del propio texto, ¿no? Y cómo también los contextos nos van habitando de manera diferente y nos van invitando a pensar otras cosas. Hoy, si miramos este artículo y en el contexto actual, nosotros sabemos, las comunidades originarias principalmente, que esa lucha que se emprendió en la década de los 90 y que tuvo montones de avances, hoy está en stand-by. Hoy no tenemos las modalidades de educación intercultural funcionando como deseamos, no tenemos reuniones a nivel nacional con los CEAPI, entonces sabemos que hablar de perspectiva intercultural también en estos tiempos actuales es un gran desafío. Y este artículo particularmente a mí me desafió a seguir insistiendo en pensar una educación que sea para todos, ¿no? Que no sea para algunos, que siga siendo o que sigamos apostando a que sea para todos. Bueno, Vale, si no yo agarro el micrófono y no paro más. No, igual me parece genial porque por más de que uno hable más que el otro, fue una construcción desde el momento mismo en el que armamos los grupos y esto comenzó hace un montón. Entonces detrás hay procesos de escrituras, de correcciones, de revisiones. Así que poner la voz es algo, un ápice, si se quiere, de todo el proceso que conlleva producir y crear conocimiento, sobre todo entendiéndolo como un proceso permanente, y que estoy convencida de que todas las personas que tengan acceso ahora a ese link y lo puedan mirar, también podrían hacer otras sugerencias, recomendaciones o miradas. Nosotras con nuestro equipo siempre pensamos de una mirada de la interculturalidad como posibilidad y como desde una mirada crítica, reflexiva y dialógica. Entonces, si bien nos encontramos analizando diseños curriculares jurisdiccionales, en un primer momento de 4 provincias, después terminamos en 2, los contextos son totalmente diferentes, Santa Fe y La Pampa, cómo se aborda en la letra y cómo se aborda, si se quiere, en la práctica, estas nociones de interculturalidad o de educación intercultural bilingüe, porque hicimos también ese recorte después de la modalidad, es totalmente diferente. Entonces cuando producimos esa escritura dialógica, crítica y reflexiva, también lo hicimos como, bueno, cuáles van a ser los apartados que nos van a permitir organizar, si se quiere, a este lector o a esta lectora, para ir encontrándose con estas posibilidades de repreguntarse, de mirar, de reflexionar. O sea, no lo pensamos nunca como algo cerrado, como algo acabado, como algo concluido.
Y tiene que ver un poco con esto de desde qué lugar miramos lo que miramos, con qué autores trabajamos o autoras, con qué referencias, si se quiere, de paradigmas, también iluminamos y construimos ese escrito. Así que pensamos en un momento en hacer toda una historización por el sistema formador del magisterio, porque ahí estaba nuestro foco de investigación. Entonces nos encontramos, y obviamente, con una mirada, si se quiere, más tradicional, más disciplinadora, más normalizadora de cómo surge la docencia en el territorio nacional, y igualmente en esa construcción del nacimiento de la docencia también había miradas alternativas ideológicas, siempre hubo esa tensión, y bueno, como desde, si se quiere, 1800, pensamos en 1871, la primera escuela normal que se crea en Paraná, y se pone en funcionamiento el 71, hasta la actualidad hicimos como un análisis muy fuerte en lineamientos curriculares, pero también en toda la normativa en relación a la perspectiva intercultural. Así que por ahí anduvimos pensando en qué mirada de sujeto hay, en qué concepciones en relación a las nociones de interculturalidad, esta idea del sistema formador y sus tensiones y cambios, o no, para ir pensándolo. Y termino con esto y te dejo avanzar, Mari. Nuestra investigación fue de corte cualitativa, comparada, exploratoria, y también una mirada muy de ir mirando la letra sobre esos diseños, sobre ese aspecto normativo de Argentina y de las provincias, con una mirada federal. Y creo que estaría bueno también pensar después qué sucede con la práctica situada, ¿no? Como que haya una retroalimentación permanente entre la escritura y lo que acontece al interior de la formación docente. Por ahí para compartirles cosas que nos llamaron la atención, ¿no? Que en un país donde la ley de educación habla de educación intercultural, donde se fomenta desde la ley la educación intercultural, nosotros nos encontramos que en los diseños curriculares de la formación docente no se hacía tan explícita esta perspectiva, que a veces se hablaba a lo mejor atender a las culturas, pero no decía más que eso, y eso también nos abrió grandes signos de pregunta. Y en ese sentido, ahí sentimos que esta investigación sí iba a aportar algo al entorno, porque no es una temática muy trabajada en los institutos de formación docente. De hecho, nosotros cuando hicimos un poco este estado del arte, a ver qué encontrábamos o no, no encontramos muchas investigaciones sobre las cuales basar nuestro trabajo. Entonces, creo que este artículo puede aportar, abrir un poco también a la reflexión, ¿no? Dudas también, obviamente que esto nos trajo muchas dudas, muchas preguntas, ¿no? Muchos signos de pregunta, a ver, ¿qué docente estamos formando cuando a lo mejor en el diseño curricular dice que, por ejemplo, en La Pampa, la ley provincial dice que hay que atender aquellas escuelas que tienen matrícula indígena, que hay que proveerle de acompañamiento desde la modalidad de educación intercultural para que se revalorice la cultura de los pueblos originarios que hay en La Pampa. Bueno, bárbaro. ¿Y esto cómo se hace si desde la formación docente nuestros docentes desconocen cuál es esa cultura, ¿sí?, que se quiere revalorizar o a la que se quiere aportar? Entonces, también nos trae muchos signos de pregunta. Y bueno, esto de que todo este trabajo, y yo lo agradezco a la UNIPE que nos ha tenido en cuenta, que nos ha acompañado, que nos ha hecho crecer también en un montón de aspectos, porque a veces los docentes que trabajamos en el interior no tenemos tantas posibilidades de como los que viven en las grandes ciudades y que tienen más contacto con el mundo universitario y demás. Entonces, esto también a nosotros
quienes vivimos tan alejados de estos contextos, digamos, donde hay más posibilidad y más ámbitos de investigación, poder humildemente mostrar lo que pasa en nuestros lugares. Así que desde este lugar soy una agradecida de que nos hayan tenido en cuenta para este artículo. Y bueno, deseamos que si lo pueden leer, como dijo Vale, nos dejen todas las críticas constructivas que nos puedan dejar o todos los aportes para que en algún futuro podamos hacer una reescritura, tal vez otra cosa, pero a partir de este humilde escrito que armamos con Valeria. Mañún Chaltún, por habernos escuchado, muchas gracias y bueno, estaremos dispuestos a responder algunas preguntas si aparecen. Muchísimas gracias, Vale y María. La verdad que un placer escucharlas. También, señalar la reciprocidad, no me salían las palabras, en esos agradecimientos que recién María hacía. La verdad que, nada, muy, muy lindo escucharlas. De nuevo agradecerles y ahora sí, seguir con la segunda presentación. Antes de que me olvide, pensaba recién en esta invitación a la lectura que reiteraban María y Valeria. Si quieren también dejar ustedes sus correos, que igual los van a encontrar, si no me equivoco, en el encabezado de los artículos, pero para ir generando como estos intercambios y diálogos, siéntanse libres de dejarlos en el chat. Bien, vamos con nuestras segundas expositoras, que son Claudia Gira, quien fue la gran impulsora y articuladora de este número temático y de la publicación en la revista Ejes de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la UNER. Claudia es profesora en inglés, egresada del Instituto de Enseñanza Superior de Paraná y profesora superior, egresada de la Universidad de Concepción del Uruguay, licenciada en Educación Intercultural por la Universidad Pedagógica Nacional y maestranda de la Maestría en Género y Derechos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Universidad Nacional de General Sarmiento. Se desempeña como profesora adjunta en inglés de la licenciatura en producción de bioimágenes en la UADER, es colaboradora de la revista Ejes de la Universidad Nacional de Entre Ríos y durante su desempeño profesional ha diseñado y colaborado en numerosos proyectos de extensión y relación con la comunidad y proyectos de investigación dentro del campo de la salud. Valentina Salas, la otra autora, es profesora en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán y licenciada en Educación Intercultural por la UNIPE. También es estudiante del Máster en Gestión de Lenguas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y tiene experiencia como docente en el nivel medio. Actualmente se desempeña como técnico de calidad educativa en el nivel superior. Clau y Valen, las escuchamos. Profe, de mandado, no sé si tenés ahí el mail, mandado el PDF por si Genial. lo podías compartir vos. Bien, ya lo descargo y lo comparto. Ahí llegó, también en PDF. Ténganme paciencia con que se abra la ventana indicada. Perdón, que lo iba a compartir, pero me está... Bueno, no, está también. perfecto. Voy a cerrar acá. Bueno, mientras vos compartís el PDF, yo quería hacer decir algo con respecto a la placa del principio que ustedes expusieron. Y quiero agradecer a la CTA, que es una central sindical, que me ha permitido poder hacer la licenciatura en Educación Intercultural. Y esto es uno de lo que nosotros necesitamos seguir teniendo acceso, porque a veces las carreras tienen un costo y si hay una inversión educativa y hay centrales, por ejemplo, que nos permiten poder acceder a la educación superior de posgrado, es muy importante para nuestras carreras docentes. Yo quiero también agradecer muchísimo a Carla y a María Laura
esa disposición que siempre tuvieron, y a todos los profesores de la UNIPE y de la licenciatura, que fueron excelentes también en su compromiso en cada uno de los espacios curriculares que nosotros tuvimos durante el tiempo que estuvimos transitando la licenciatura. Quería hacer ese agradecimiento porque no siempre los docentes son tan dedicados y comprometidos como todo el equipo que ustedes han podido formar en la UNIPE. Por eso es tan importante que nos podamos conservar las carreras, los espacios y la inversión en educación para tener esta educación de calidad que nosotros, los argentinos y las argentinas, estamos tan orgullosos y tenemos reconocimiento a nivel global, digamos, mundial. Bueno, eso nada más. Bueno, del TFI, nosotros con Valentina es mucho más joven que yo ya estoy jubilada, pero conservé una cátedra para seguir trabajando porque le tenía miedo al no hacer nada, digamos. Y en la universidad hay espacios, por ejemplo, de investigación, de trabajos de extensión, de relación con la comunidad, que nos mantienen activos y que es diferente a otros niveles educativos. Entonces, es como que uno, está bien, tengo la edad para jubilarme, pero no quiero dejar de participar en esos equipos que uno y vincularse con la gente que fue trabajando durante la carrera, y eso es muy importante. Y yo quiero agradecer también a Valentina porque tiene varias décadas menos que yo, y bueno, y ha sido un sostén también y una gran compañera, porque la parte tecnológica, que para mí es muy difícil, ella la ha sostenido a través del tiempo y de nuestros distintos espacios compartidos. Bueno, el gran, me parece que este foro también es importante porque es como que uno le da valor a las producciones que va realizando y cómo va encarando los distintos procesos en los distintos espacios curriculares. Yo siempre decía, ¿qué hago con todo esto que escribo que me queda en la computadora y nadie lo ve? Y bueno, y eso entonces con Valentina, por ahí en una charla que tuvimos, dijimos, a ver, ¿por qué no tanto trabajo y tanta investigación que hicimos en un momento que no era fácil por el recorrido también que estábamos haciendo, que quede guardado en una computadora, en un PDF, en un Word, es una picardía? Entonces, ¿por qué no tratar de publicarlo? Y a veces uno tiene vínculos o trabaja y cree que no se puede, o que no se da cuenta que ya los espacios están establecidos, y uno lo que tiene que hacer es vincular a la gente que le interesa o a la gente que se compromete para producir, por ejemplo, un dossier. Por eso, lo que hicieron Valentina y María de producir ese TFI original en un artículo académico que lleva mucho tiempo, que hay que aceptar una revisión de los editores, de gente que nos corrige, y eso es muy valioso, y también agradecer a las personas que se han comprometido en la elaboración de ese dossier. Y una de las problemáticas es, a ver, la revista se llama Ejes y es de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y nosotros decimos, a ver, interculturalidad, educación intercultural, ¿tiene que ver con esa revista? Y bueno, en un encuentro que tuve personal con la secretaria y uno de los directores de la revista, le hice ese planteo. Nosotros tenemos ganas de publicar, pero no sabemos. Y me dijeron, ¿cómo no va a tener que ver la interculturalidad
con todo lo que nosotros estamos trabajando en la revista. Por supuesto que tiene que ver. Y entonces, desde ese equipo que se hace cargo de la revista y que fue el gran impulsor desde hace 9 años que están trabajando, y han logrado una producción de una revista con indexaciones, que no es fácil, porque a veces hay revistas donde los artículos no son, no tienen no son indizados. Entonces, por ahí para el currículum es muy valioso que sí tengan esa condición. Y como estaba cerca de la gente de la revista, yo esto le cuento porque me parece que es importante también saber cómo uno puede acceder a las publicaciones y por dónde hacer el caminito para poder, no porque uno quiere, ay, bueno, tener un montón de publicaciones en el currículum, sino porque uno está mucho tiempo, como dijeron María y Vale, produciendo, estudiando, investigando, y uno tiene ganas de hacer conocer eso que ha producido, que ha escrito y reescrito muchas veces y que ha comentado con compañeros, compañeras, en la redacción de esos escritos. Entonces, saber qué camino hay que hacer también es importante. Por eso, la elección de la revista fue un poco de acuerdo también a los vínculos y a las posibilidades que nosotros teníamos, con un camino ya hecho. Yo como soy profesora en inglés, siempre me buscan para las traducciones de los abstracts o de los títulos, entonces por ahí colaboro en distintas en proyectos o en escritos, o por ejemplo en este caso en la revista. No sé qué futuro vamos a tener porque hoy con los traductores ya es como que nos han quitado el espacio de trabajo, pero bueno, siempre hay un pulido final que puede hacer el profesor o el traductor. Entonces, esa elección de la revista, hay que animarse, hay que buscar, podemos elegirla, comunicarnos, eh, ofrecer nuestro trabajo y aceptar también que cuáles son las normativas de la revista, porque cada una tiene una normativa y eso se da a conocer y, y, y lo comparten. Entonces, adaptarse a la normativa de la revista, cuáles son las normas de publicación, eh, y es importante también por ahí leer artículos que salen en las revistas para ver cuáles temáticas les interesan más. Por ejemplo, en esta revista Ejes, uno de los dossier que se produjo antes del nuestro era sobre la ESI. Yo dije, wow, si produjeron un dossier sobre la ESI, también podemos producir un dossier con todas las producciones, valga la redundancia, que nosotros fuimos elaborando en el recorrido de la licenciatura, que ya nosotros somos de la segunda cohorte y supongo que María y Vale son de la primera, entonces ya tiene bastantes egresados y muchas producciones. Eh, bueno, ese sería por ahí los primeros pasos eh, para que nos permitieron llegar a este momento de compartir en este foro también lo que fue producir ese dossier y, y llegar a esta instancia. Bueno, yo aprovecho para agradecerle también a la Clau, porque nos ha hecho preguntas y nos ha hecho pensar un montón y bueno, y además, si bien es verdad que yo a veces hago los power, pero ella me tiene mucha paciencia porque usualmente llegan tarde, así que bueno, quizá estaría bueno presentarlo al artículo. El artículo es ese que está ahí: visibilización y omisión de la diversidad lingüística en plataformas digitales de Jujuy y Córdoba, Argentina.
Bueno, la Clau ya ha comentado que ella es profe de inglés, yo profe de letras, y de alguna manera sí nos atravesaba la inquietud de las lenguas, habíamos estado hablando y había salido en alguna discusión lo difícil que es a veces enseñar, por así decir, la parte, digamos, más lingüística, de la reflexión lingüística concretamente, desde una perspectiva crítica o vinculada a la interculturalidad y a los derechos humanos. Y bueno, siempre salía esa pregunta de cómo llevarlo al aula, con qué recursos contaban los docentes para hacerlo, por qué a veces nos sentíamos inseguras. Y bueno, la percepción que teníamos es que si bien había un marco normativo curricular, los recursos, las herramientas disponibles con más circulación tenían, no facilitaban tanto ese trabajo, o al menos desde ese enfoque, si bien hay muchas iniciativas y muchos recursos que sí, pero que quizá tenían menos visibilidad o menos llegada a los docentes. Y bueno, y simultáneamente cuando estábamos cursando la licenciatura, que ha sido esto post pandemia, nos hemos enterado, bueno, de un montón de recursos que efectivamente se han publicado desde las distintas jurisdicciones y las distintas provincias que trabajaban, digamos, este tema en particular, la diversidad lingüística y la reflexión sobre la diversidad lingüística y cultural en las aulas. Y entonces, bueno, hemos decidido abordar ese material. Quizá lo que nos ha sorprendido, en un primer momento contábamos con más material, después algo que ha pasado y que ahí está justo casualmente dos de los materiales que hemos terminado eligiendo, pero bueno, el corpus se ha ido acotando, primero porque que también es llamativo, muchos de los materiales se han ido eliminando y bueno, también ha sido un aprendizaje, evidentemente uno tiene que tener más recaudo con las cosas con las fuentes en general. Así que esas son las dos fuentes que hemos podido conservar en primer lugar. Y también por el hecho de que no había tantos materiales, que también eso ha sido una sorpresa. O sea, hemos explorado muchas plataformas de todas las jurisdicciones y no había materiales sobre reflexión sobre la diversidad lingüística y cultural, por más que efectivamente hay un lineamiento claro en la normativa. Entonces también eso nos ha dado pie a pensar de que, bueno, que tenía sentido no solamente las sensaciones que teníamos nosotros al respecto, esta idea de pedir permiso a la hora de tratar de trabajar estos temas en el aula porque no sabemos cómo hacerlo casi, sino bueno, porque evidentemente había algún tipo de tensión o vacío. Y bueno, y hemos trabajado como están ahí en la propuesta de Jujuy, que esa es una que está basada en una plataforma privada que Jujuy evidentemente ha contratado. Y la siguiente es la de Córdoba, que se ha producido en colaboración con el Ministerio de Córdoba y la Universidad Nacional, y entonces, bueno, es otro tipo de producción. Y a su vez, en los enfoques que presentan cada uno también son muy distintos, son casi contradictorios en algún punto. Entonces, bueno, también ha sido eso interesante porque nos ha permitido pensar en todas las tensiones que hay, evidentemente, a la hora de trabajar en el aula concretamente con propuestas reales estos temas, porque si no, pareciera que a veces la normativa queda como de forma muy declarativa. Y bueno, y repensar a las políticas y a las políticas educativas, bueno, como esos procesos de disputa y de creación en la cual hay un montón de agentes implicados y bueno, y resolviendo y tomando decisiones. Así que bueno, eso como para resumir un poco de qué se trata el artículo. El artículo ha terminado haciendo un análisis de esos dos recursos y también de la normativa en la cual esos recursos han surgido. Y bueno, justo ahí la siguiente plantilla era lo que había comentado la Clau sobre la revista, pero bueno, sobre digamos, el proceso de escritura y del TFI, creo que hay una plantilla más. Bueno, que ha sido un desafío, tal como han dicho las chicas, también hemos pensado que iba a ser más fácil de lo que efectivamente ha sido. Ha sido súper interesante porque ninguna de las dos había escrito un artículo previamente. Digamos, habíamos escrito cosas, pero no un artículo. Y entonces, bueno, en ese sentido ha sido un desafío, no solamente porque ha habido que cambiar
por supuesto, el formato del texto, sino también, bueno, el contexto ha cambiado, el contexto histórico, digo, han pasado los años, hay recursos que han ido desapareciendo, cosas que hemos tenido que volver a pensar, pero también el contexto mismo de circulación, porque antes era un trabajo que lo presentábamos a las profes para cerrar una etapa de formación, y ahora de repente íbamos a participar de un circuito, o sea, de un circuito académico y trabajar y poder compartir lo que habíamos hecho con otras personas. Entonces, en ese sentido, en una conversación más amplia, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido interesante, y creo que lo que más nos ha gustado ha sido, bueno, que nos hemos tenido que pensar como autoras. Bueno, como he dicho, el corpus había cambiado, así que también hemos vuelto a ajustar algunas cuestiones del corpus. Pero bueno, quizá lo más interesante ha sido a la hora digamos, de abordar el trabajo. De repente, quizá el TFI, lo que hemos descubierto es que, claro, quizá por el contexto en el cual había sido producido y por el propósito que tenía, y etcétera, era un trabajo en donde, evidentemente, nosotros habíamos tratado de reflejar las lecturas realizadas, las interpretaciones de esas lecturas, aparecían quizá mucho marco teórico, muchos autores, etcétera, y, o sea, el texto estaba muy apoyado en las voces de otros autores, y quizá lo más difícil ha sido, bueno, tratar de engrosar nosotros la discusión con nuestro aporte, ¿no? De posicionarnos efectivamente en esa discusión, encontrar una voz propia, y bueno, y también eso ha implicado distinguir, digamos, claramente cuáles eran nuestras voces, porque algo que hemos descubierto en ese proceso de reescritura es que muchas veces, o sea, en esa distinción de qué es lo que dicen otros y qué es lo que digo yo, podíamos hasta incluso haber puesto palabras propias en bocas ajenas, que quiero decir que a veces es como tan difícil asumir la voz propia, ¿no? Que me parece que quizá eso ha sido como lo más enriquecedor del proceso. Y bueno, y no sé si Clau, querés agregar algo más. Después también la evaluación de pares ha sido otro momento muy importante, no solamente porque nos ha permitido revisar decisiones, justificar el recorte o fortalecer, digamos, los argumentos, sino que, bueno, también porque nos ha permitido seguir construyendo el conocimiento con otros. O sea, ha sido súper enriquecedor. Y algo divertido es que entre las cosas que nos han señalado, los lectores que nos han enviado esta evaluación por pares, ha sido que decidamos desde un aspecto lingüístico del texto que decidamos una voz, ¿no? Porque habíamos elegido inicialmente un nosotros inclusivo en este proceso de reescritura del artículo, y después por momentos aparecíamos anonimizadas completamente, quizá como en un formato mucho más, si se quiere, como objetivo, pero más borradas. Entonces hemos tenido que reescribir de nuevo esas partes porque, bueno, la decisión había sido escribirnos también a nosotras, ¿no? Así que bueno, eso. No sé, Clau, si quieres agregar algo más. Bueno, que nuestra gran dificultad fue al momento de querer cerrar, que no nos encontramos más con los repositorios, y un consejo importante que podríamos, por nuestra experiencia de lo que nos tocó, es guardar, tomar capturas de pantalla, y eso que nos dijeron por ahí algunos de nuestra directora de tesis, guarden, sobre todo cuando se producen cambios políticos, porque se suelen borrar plataformas, por ejemplo, porque viene otra era, cambian las miradas, y esa fue una de las grandes dificultades que nosotros tuvimos para poder cerrar el TFI, que
nos encontrábamos con que los repositorios habían sido borrados, ya no estaban, y quedábamos con lo que habíamos podido capturar en su momento, pero no podíamos volver a consultar para enriquecer nuestro trabajo. Eso fue uno de las grandes experiencias que por ahí está bueno que lo compartamos y que la gente tome ese recaudo de guardar en la computadora, porque las cosas desaparecen. Sí, incluso, digamos, también en su momento cuando pensamos inicialmente el proyecto de investigación, lo que pensábamos de alguna manera como objetivo también era poder difundir esos repositorios que nos parecían interesantes. Entonces, en el momento en el cual esos repositorios se han dado de baja, claro, ha sido una desilusión porque el aporte que nosotros pensábamos que podíamos llegar a hacer a partir de ese proyecto, bueno, de repente se ha visto en jaque, y quizá repensar por qué se habían eliminado nos ha parecido que también podía darle sentido al mismo proyecto, porque al final estamos hablando de, no es que es un vacío, pero sí una falta de visibilidad de ciertos materiales, y casualmente en ese momento esos materiales desaparecen. Así que, bueno, eso, sí. Así que, bueno, muchas gracias, y creo que eso ha sido lo más interesante de la experiencia. También, digamos, darnos cuenta que publicar no iba a ser simplemente hacer como una adaptación del formato, sino, como dijimos recién, casi que volver a pensar el trabajo, volver a pensar el sentido, la razón por la cual lo estábamos haciendo, poder reconstruirlo a partir del diálogo con otros. Y como han dicho las chicas también, cuando lo hemos leído al artículo nuevamente ahora para esta instancia, también hemos pensado en cosas que quizás podríamos haber modificado. Entonces, bueno, evidentemente se trata de una reescritura o de una reflexión constante, y que tiene que ver con que las investigaciones o los procesos de reflexión no se abandonan, sino que se van enriqueciendo con otros, y a lo largo del tiempo y a lo largo de las lecturas que uno va haciendo. Así que, bueno, siempre están ahí para poder retomarse. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por estas presentaciones que van haciendo y que también van generando ya, anticipando diálogos entre ustedes, y ahí vamos también retomando las preguntas que nos van dejando en el chat para el momento del intercambio final. No, ahora me voy a fijar, y no sé, María Laura. Me fijé y no la vi, pero por ahí la llamamos desde acá. Si Lucía está, Lucía tenía una dificultad, y como se anticipó, sabía que podía pasar, nos armó su presentación en video. Así que, bueno, va a estar presente igual, de manera muy cuidada, y si podía se sumaba en algún momento. No sé, Carla, ¿vos tenés acceso o querés que lo haga? Lo podemos compartir, entonces. Bien, entonces la presento a Lucía. Bueno, la presentamos a Lucía, que, digamos, es el tercer trabajo que compone este dossier. Es Lucía Ochoa, es profesora en Historia por el profesorado CEDES Sambietiae, de Gualeguaychú, Entre Ríos, ciudad donde vive, y es licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Centro en la provincia de Buenos Aires. También es licenciada en Educación Intercultural por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciada en Educación y magíster en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. Y más recientemente es becaria doctoral en el Doctorado de Estudios Territoriales en esa misma institución. Además, es profesora universitaria por la Universidad Nacional de San Martín y se desempeña como docente en profesorados y tecnicaturas de Gualeguaychú en el área de Ciencias Sociales, Historia y Formación Docente, con experiencia en enseñanza, investigación y educación intercultural. Bien, gracias por la presentación. Acá me temo que nos vamos a enfrentar al desafío de ver si sale el sonido, así que le voy a dar play y, por favor, María Laura o quien sea, me avisa
si se escucha o no, porque si no voy a tener que ver qué pasa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Ochoa. Soy egresada de la licenciatura en Educación Intercultural de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta oportunidad no puedo estar presente acompañándolos, pero quiero hacerles llegar este relato con mi experiencia, con lo que fue la transformación de mi trabajo integrador final de la licenciatura en un artículo académico para su publicación en la revista Ejes. El trabajo que yo realicé como experiencia de cierre de la licenciatura en Educación Intercultural estuvo asociado a un análisis de museos. En este caso fue la experiencia de un museo local. Yo soy de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y me desempeño como docente e investigadora desde hace varios años aquí en la localidad. Siempre me interesa hacer el aporte a la historia local desde investigación enfocada en distintos ámbitos, así como en esta oportunidad me convoca el Museo Arqueológico Profesor Manuel Almeida de la ciudad de Gualeguaychú. También he investigado sobre el ferrocarril y ahora estoy en proceso de investigación sobre las mujeres en el espacio rural, siempre tratando de aportar desde la mirada local y regional al conocimiento de mi territorio. En el trabajo de la licenciatura, en el trabajo final, mi enfoque estuvo dado en la observación de la interculturalidad en la experiencia de visita al Museo Arqueológico Almeida, que es el único museo que trata la temática de los pueblos originarios en la localidad. Desde esa experiencia, a través de la visita al museo en recurridas oportunidades y también mediante la entrevista a personas y entidades educativas que han hecho su visita al Museo Arqueológico, de distintos grupos, de distintos rangos etarios, traté de recabar la información para dar cuenta de la interculturalidad de la experiencia. También tuve la oportunidad de conversar con los guías que llevan adelante la visita y, en cierta forma, entender cómo es la lógica narrativa de toda la experiencia de visita al museo, que tiene varias salas, que algunas de ellas trabajan sobre biodiversidad y otras se abocan específicamente a lo que es el estudio de los pueblos originarios y el conocimiento de los mismos. Mediante la experiencia en recurrentes oportunidades pude dar testimonio e investigar en torno a esta experiencia intercultural. Lo que fue el paso de este trabajo de investigación a un artículo académico me pareció sumamente interesante. Si bien he tenido la oportunidad de publicar otros artículos previamente, es la primera vez en donde recibo una evaluación por parte de dos externos al trabajo y a la propuesta que presento para ser publicada. Desde un primer momento se me sugirió, por ejemplo, una alternativa que pusiese una alternativa de nombre, por lo cual el artículo académico difiere un poco de lo que es el trabajo final de integración en su título, llevando el nombre de Más allá de las vitrinas, y como un gancho para interiorizarnos en lo que va a ser después la propuesta del artículo. Y mediante la evaluación se me realizaron algunas sugerencias muy interesantes que recuperé lógicamente en su totalidad sobre el recorrido, ¿no?, implementado a lo largo del trabajo con respecto a las fotografías, porque hay mucho material fotográfico personal en el artículo y en el trabajo final. Entonces, como para que el maquetado pudiese quedar de manera más visualmente más atractiva, si se quiere,
tuve que hacer algunos ajustes y me pareció muy interesante la mirada que pude percibir a partir de las sugerencias de correcciones con respecto a las formas de redacción y a la organización de la información, porque uno cuando escribe un trabajo de investigación muchas veces apela a la claridad de esa narrativa, a que los capítulos o las partes estén ordenadas en función de un esquema temporal que uno se imagina o lleva adelante en su cabeza, un organigrama mental, porque lo que busca es la comprensión de un público específico, que en un trabajo final son las personas encargadas de hacer una evaluación. En el trabajo final uno tiene el acompañamiento de su coordinador, en mi caso fue Carla Golé, que llevó adelante todo el proceso de acompañamiento de la escritura y reescritura de algunas partes de mi trabajo. Pero entiendo que cuando uno hace una publicación académica, el público es distinto y las expectativas se modifican en función de nuevos lectores. Entonces la información no es que tiene que ser reescrita, pero sí tiene que ser ajustada para que el dinamismo de la lectura nos lleve a otra experiencia que va más allá de los tecnicismos propios de un trabajo final. Entonces, en base a esas correcciones, lo que pude lograr fue concretar un texto que era más ameno en cuanto a la organización y en la lectura, y que iba acompañando un trabajo con fuentes primarias que permanecieron en ese relato, porque la realidad es que, si bien tuve que resumir y sintetizar para que se adecuara a la cantidad de páginas de extensión solicitadas por la revista, no fue un recorte significativo que me impidió dar a conocer los fundamentos y las partes más importantes del trabajo. Fueron pocas las partes que tuve que extraer o recortar y permitió que se hiciera una lectura más amena, más breve si se quiere, sin descuidar y perder de vista el objetivo inicial del trabajo, que está plasmado justamente allí, y la riqueza de la experiencia intercultural que pongo a disposición en esta presentación, en este artículo académico. Me parece que es una actividad que requiere de un ejercicio crítico que es muy interesante, porque también nos permite mirarnos, ¿no?, como lectores, y qué es lo que uno busca cuando está leyendo un artículo, la importancia de la organización de las citas y las referencias bibliográficas, porque la realidad es que cuando uno lee un artículo en una revista, muchas veces se va a las referencias bibliográficas para ver qué autores se trabajaron, cómo seguir ampliando este caudal de información y tratar de dar una mirada más global a lo que es el trabajo en sí. Entonces, reorganizar todo esto y a conciencia en un recorte en cuanto al texto en sí, me permitió también hacer un ejercicio de recorrer, revisar y recuperar las partes más importantes y más fáciles de discernir o de leer en este recorrido que realicé para la transformación del trabajo en un artículo de publicación. Bueno, esta fue mi experiencia a nivel local. Lo que me quedó por delante fue hacer la sistemática difusión de lo que fue el resultado final y la invitación a la comunidad en general a la lectura de este artículo, que al ser más breve también invita a otros públicos, como decía al comienzo. Tal vez si uno invita a la comunidad a leer un trabajo final de investigación, solamente a quienes tengan un interés específico les puede llegar a atraer. En cambio, cuando se trata de una publicación en una revista,
tiene su matiz de interés que hace que tenga un mayor alcance. Entonces considero que es fundamental poder acceder a esta experiencia, a esta oportunidad para dar a conocer y difundir en otros ámbitos el resultado de nuestros trabajos de investigación, que son trabajos en los que uno pone tiempo y dedicación, que muchas veces no tienen un reconocimiento económico, si se quiere, pero que uno lo hace porque quiere hacer su aporte desde la experiencia intercultural en este caso y de la experiencia desde el ámbito de la investigación para ayudar y posicionar a la localidad en un espacio de convergencia de distintos caudales de información, ¿no? Mi interés fundamental es poder hacer un aporte al conocimiento de mi localidad y de la región desde una cosmovisión científica y rigurosa. Bueno, esta es mi experiencia, espero poder acompañarlos y debatir y contrastar nuestras ideas para seguir creciendo juntos. Muchas gracias. Bueno, qué pena que no esté acá Lucía para poder conversar con ella. Fue muy llana su presentación, muy linda, la verdad. Yo no sé qué piensa Carla, que estamos acá en este diálogo. Me parece que podríamos empezar por los comentarios que había, sobre todo de Alejandra, que ayer tuvimos una actividad que se hizo muy tarde y no hubo mucho tiempo de intercambio, y hoy tenemos ese tiempo. Entonces me parece lindo que levanten la mano, que Alejandra Tapia presente sus preguntas. Muchas creo que fueron bastante abordadas, incluso también por Lucía, pero es una pregunta compartida, me parece, ¿no? Para todas las experiencias. Y bueno, y las preguntas que haya, si alguien más quiere hacer preguntas o comentarios. Hola, buenas noches, soy Alejandra. No conecto la cámara porque parece que hay un problemita con internet, así pido disculpas. No, me quedó la intriga. Yo vi que me doy cuenta que trabajar con un TFI es una cosa y un artículo para una revista es otra. Primero agradezco, hay que agradecer a Claudia, porque Claudia nos ofreció a todos nosotros los del grupo de la segunda cohorte esa posibilidad de presentar un artículo. En el caso de mi TFI, hecho con mi compañera por cuestiones personales muy graves, no pudimos hacerlo, pero bueno, siempre estuvimos agradecidas, no tuvimos esa oportunidad. Otra oportunidad habrá en otro momento. Pero me quedó la intriga de cómo se comportaban, o ustedes tuvieron entrevistas con el editor de esa revista, tuvieron algún contacto con autoridades de la revista directos, y cómo fue el tratamiento, si tienen alguna experiencia para contarnos, eso me gustaría. Algo bien personal de alguna de ustedes. Bueno, yo me animo a contarte, Alejandra, y Vale tendrá su versión, ¿no? A mí me resultó, bueno, yo había pasado por algún entrenamiento donde me habían corregido mucho para algún artículo, entonces sabía a qué me iba a enfrentar. Obviamente que no, ni sabíamos qué personas eran las que nos iban a corregir, porque es una de las normas que tiene particularmente, en este caso, esta revista, decir, bueno, quienes corrigen, quienes van a ser los que van a decidir si el artículo es viable o no de ser publicado, no los conoces. Así que, en primer lugar, esa cuestión. Y después que a nosotros nos pasó que agarramos la primera devolución y estaba divina, nos habían marcado 3 o 4 cositas. Entonces dijimos con Valeria, che, viste que esto va a full, no hay ningún problema, así que pan comido, diríamos en castellano criollo, como digo yo. Y resulta que cuando abrimos el segundo archivo, era rojo, 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 rojo. Entonces tuvimos que hacer todo un camino de revisión
que después, cuando uno lo termina, dice, bueno, no era tan grave. A veces uno se hace un mundo porque ve tanto rojo, pero al fin y al cabo eran cuestiones más de forma, cosas que uno se va olvidando en el afán de acotar esa tesis a un artículo académico, una frase que quedó descolgada, un autor que no lo citamos a media, algunas inconsistencias lógicas cuando uno va acotando el escrito, reescribiendo, por ahí se le quedó algún nexo, algún conector descolgado, bueno, ese tipo de cosas. Por lo tanto, para mí fue re interesante el proceso de reescritura, sobre todo porque no sabías quién era el que estaba detrás. Te decía, bueno, editor 1, editor 2, y eso fue lo que recibimos. Así que desde ese lugar es muy significativo y creo que es de mucho crecimiento. Eso es lo más importante, creo. Gracias, María. ¿Alguien más de quienes están aquí conectados, conectadas, quiere compartir algún comentario, alguna pregunta para seguir ahondando en estas cuestiones? Ale. Disculpen que estoy sin cámara. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que se esté escuchando bien también, porque no estoy en las mejores. Estoy muy contento de estar acá, pero no estoy en momento como para abrir cámara. Una única pregunta que es, ¿van a seguir? Es una pregunta así como, anda, ¿seguirían? ¿Les gusta? ¿Les gustó? Como experiencia, entiendo que sí, pero digo, y si fuera que sí, que van a seguir en esta producción de conocimiento a través de, si tienen temas, no sé, cómo sigue, ¿no? La cosa después de eso solo. Sería súper desafiante, sobre todo para alguien que está cerca de jubilarse, no perder el contacto con este ámbito, tentador y desafiante. Así que yo aceptaría cualquier desafío que venga. Seguiría indagando, digamos. Valen, Clau. Bueno, yo, como dije al principio, ya estoy jubilada, María, y la licenciatura la hice jubilada, pero el gran desafío era seguir en actividad y que esta cabecita siga trabajando. Y vos sabés que, Alexis, porque uno a veces es hijo del rigor y necesitas que alguien esté corrigiéndote, que te ponga fechas, límites, para producir. Y muchas veces uno escribe y dice, esto está bueno o no está bueno. A mí me copa, pero eh, a ver, necesito la lectura de alguien para que me diga, esto es un bolazo lo que escribiste, o como vos decías, María, por ahí uno se le pasa que no respeta bien las normas de citación de autores. Entonces, me inscribí en otra carrera, en otra maestría, para seguir, para seguir produciendo. Y me parece que ese es el desafío en la vida, seguir adelante, nunca quedarse. Cuando te jubilás tenés más tiempo. Por ahí yo digo, esto no lo podría hacer si estuviera trabajando como trabajé toda mi vida, porque los docentes trabajamos muchas horas por día, muchísimas, y quizás la sociedad no se da cuenta la cantidad de horas que uno le dedica. Porque no es solamente estar frente al aula, sino capacitarse, corregir, producir material didáctico, que eso no es poco. Todos los años reinventar y producir material didáctico no repetitivo con respecto al anterior, porque incluso los estudiantes dicen, esta guía la está dando hace 5 años la profe, entonces vas y copias la respuesta de años anteriores.
Entonces yo digo, todo ese trabajo que uno hace en actividad por ahí nos quita y nos resta tiempo para esto que estamos haciendo ahora. Por eso yo como necesito por ahí que me digan, sí, vas bien, sí, esto, la mirada del otro, de la otra sobre la producción que uno hace es tan importante porque enriquece nuestro trabajo y nos mantiene activos. Yo digo siempre, esta cabeza tiene que mantenerse activa hasta el final y ese es el gran desafío de la vida. Así que bueno, no sé, Alexi, si respondo a tu pregunta, la inquietud y todo lo que ustedes como profes nos alentaron a hacer durante la carrera de la licenciatura ha sembrado y, y ha caído en tierra fértil que quiere seguir produciendo. Quizás Valentina va a seguir otro recorrido, yo hago otro recorrido, a lo mejor esta experiencia en conjunto que nosotras tuvimos fue la experiencia que nos permitió y el encuentro entre nosotras. Ella hoy ni siquiera está en la Argentina viviendo, pero gracias a la virtualidad uno puede seguir conectado. Así que bueno, creo que uno tiene que seguir hasta el final. Yo iba a decir eso también, que en realidad después de esta experiencia, a mí me ha pasado que me ha animado a mandar a otra revista otra cosa. Entonces, que en su momento se lo he dicho a las profes que ha sido algo que yo tenía ganas de hacer en algún momento, digo, de compartir, de que alguien me leyera, que no sea un docente en contexto, digamos, de evaluación de una formación. Y bueno, y ha sido, lo hemos podido hacer en el marco de esta situación, con las profes, con el contacto de la CLAU, entonces ha sido, como se dice, como de manera muy cuidada, por así decirlo. Pero bueno, lo digo además porque justo en la presentación hemos dicho que ha sido un desafío, que era difícil, que había que cambiar. Y digo, no es que es tan difícil, hay que hacerlo y está buenísima la experiencia. Es una experiencia, es volver a pensar cuando uno escribe, al final le hemos dicho que es un proceso cognitivo de volver a pensar de nuevo, ¿no? Todas esas cosas y volver a crear, pero bueno, vale la pena y realmente los comentarios de los evaluadores han sido súper interesantes y súper ricos, nos han permitido darle porque hay en un punto en el cual cuando uno no dialoga con otro, que la reflexión llega a un punto inerte claramente, entonces ha sido genial, nos ha permitido dar el giro y a mí me ha gustado tanto, me ha estimulado tanto que me ha animado a tirarme la pileta a otra revista que no tenía ni idea y lo mandé, y bueno, estoy a la espera, pero veremos. Bueno, y comparto yo, hola Ale, que fuiste nuestro profe ahí. También vi a Laura, un súper beso, y estaba Rosana, que fue la que nos dirigió. Así que también un súper beso. Nos acompañó Carla y María Laura todo el tiempo, ¿no? Si bien ellas no evaluaron y no corrigieron, sí estuvieron todo el tiempo con encuentros virtuales para decirnos cómo van. Y esa instancia fue re linda porque hubo momentos en el que con María nos pasaba eso. Ya hicimos algo o no. Nosotros somos muy responsables, pero bueno, estábamos atravesando cuestiones personales, ya sea de salud o lo que sea, y hace que a veces se retrasen las cosas porque nos pasan cosas. Yo creo que también, además de haber escrito nosotras, y creo que el pilar fundamental en la escritura tiene que ver con el trabajo con otros, con la otredad, colaborativo, reconocer que no la podemos hacer solas, entonces siempre estar con otros. Te digo, Ale, que preguntaste recién, no sé si como primera instancia hacerlo solita,
Animate con otros, capaz que hay algún tema que te gusta y otras también, o capaz que a vos te gusta el tema, pero la otra persona te puede acompañar en la redacción, en la escritura, em, porque tiene mucho de eso también, un trabajo muy artesanal, pero tiene que ser sólido, tenés que tener argumentos, tenés que tener fuentes referenciales que sean oficiales o fidedignas, y eso también es un trabajo serio. A mí me gusta potenciar eso en mis aulas. La escritura académica, el aprender a hacer citas académicas, que creo que tiene que ser un desafío al interior de la formación docente también, el pasaje a escrituras desde que uno está estudiando una carrera. Y nos pasó a nosotras porque tuvimos experiencias de artículos. Me acuerdo en una cátedra de Sociología de la Educación nos invitaron a armar una presentación con el formato Introducción, Desarrollo y Cierre. Así que, amén de todo, el cursado que fue siempre muy exigente en la articulación entre esa escritura académica, esas correcciones, no quiero dejar de pasar esto. Siempre María Laura y Carla estuvieron ahí presentes para acompañarnos desde el lugar serio, lo cual hace que muchas veces haya que revisar algo, ya sea una palabra, una redacción, se sobreentiende algo, no es necesario ponerlo, cambiar algún título, que también eso pasó en los seminarios mientras cursábamos. Entonces tampoco hay que temerle a que el evaluador en cierto punto nos está acompañando a construir algo. Así que nada, a mí me gusta pensar esto, un trabajo más colaborativo, pero también serio al interior de la formación. Ni bien uno está empezando a estudiar una carrera, que haya un trabajo muy serio en esto de, bueno, ¿de dónde digo lo que digo? ¿Quién dice eso que estoy citando o expresando? Que no haya plagio intelectual, que se respete la autoría intelectual de un otro o de una otra, que lo estuvo pensando, construyendo en contexto, teniendo una mirada más amplia, más reflexiva, bueno, como eso, y no dar nada por cerrado, como lo dije hoy, porque sería muy, no sé, creernos que resolvimos todo y no es así, siempre hay posibilidades de mirarlo distinto, de transformarlo, pero bueno, hay otros autores, hay otros marcos, otras argumentaciones. Claude recién decía que se encontraron con que algunas fuentes ya no estaban, entonces eso hace que muchas veces los choques, los cambios de paradigma nos posicionen desde una mirada distinta con un otro que construyó otro artículo. Entonces la argumentación es importante, pero bueno, siempre nosotras con Mari, yo por lo menos lo sentí así siempre, y cuando estaban los colegas también, no es que todos hacemos todo, sino que todos vamos como ayudándonos en algunos aspectos que somos como más fuertes y en otros nos permitimos como ir como corriéndonos, y todos nos lucimos como desde ese lugar más humano, más, no sé, más artesanal. Gracias, Vale. Bueno, gracias a la participación de todas, porque me parece que además están compartiendo aspectos de un proceso arduo, largo, y sí, digamos, complejo primero en acostumbrarnos todos, ¿no? A compartir tanto tiempo y tantas experiencias distintas en estos cuadraditos en los que nos vemos, y cómo, bueno, eso produce también, ¿no? Otras redes y otras posibilidades de proyectarnos. Yo me quedé pensando, con cada uno me marqué una cosa, digo una cosa, total, creo que no hay un montón de preguntas, y si no, primero la cuestión de la temporalidad, ¿no? Y como ustedes todo el tiempo plantearon la cuestión de la temporalidad, es decir, lo escribí en un momento, pero ahora lo publiqué en otro, y me pasaron un montón de cosas. La primera es, ¿actualizo los datos? Y yo creo que ahí hay un montón para pensar. Ahí está Monvelo, que es la que Monvelo y Roxana, que nos ordenan los talleres un poco sobre esto. Primero, digamos, perder el miedo a terminar algo. Decir, bueno, yo me propuse ver esto en este momento
Y lo concluyo, porque si no, no lo voy a terminar nunca, porque la realidad con la que trabajamos es absolutamente dinámica y además muchas veces absolutamente inesperada en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que cerrar. Y también saber que ese proceso también lo puede retomar y lo puede enriquecer, ¿no? Entonces, esa pregunta sobre ¿actualizo o no actualizo los datos? Sí, es bárbara, es genial y también es tremenda, ¿no? Para ser pensada hoy en día. Porque, bueno, una cosa es, si salió el censo 2022, estábamos esperándolo, veníamos trabajando con el censo 2010, lógico, nos hace un desbole con eso, pero además cuestiones que ayer en la mesa que compartíamos también son situaciones que pasan en la región. De repente, digamos, ciertos vacíos legales que estamos sintiendo, o como hay espacios que estaban muy institucionalizados y que ahora están también muy opacados. Entonces, bueno, todo eso cambia. Y sí, uno puede publicar algo que hizo en otro periodo. Y es honesto, porque uno trabajó respecto de un periodo de tiempo y con determinadas fuentes, pero también puede volver a intervenir ese trabajo. Digamos, el trabajo está en proceso, es de ustedes, y eso es para pensar también. Bueno, en algún momento lo tengo que terminar, y en otro momento lo volveré a recuperar y, digamos, me encauceré para otro lado. Y como decían las chicas, sí, la complejidad del trabajo con las fuentes, ¿no? En relación a lo temporal, esta situación de inestabilidad de las fuentes de análisis cuando lo que trabajamos además son con las políticas, por ejemplo, ¿no? Sobre la producción de materiales, la producción de espacios. Así que, bueno, son las condiciones de nuestros objetos. Ahí quiere decir algo Laura. Si querés, yo después sigo. Laura, toma la palabra. Una preguntita chiquita para todas. Las que escribieron, ¿no? Si se imaginaban algún tipo de lector. O sea, ¿quién se imaginaba que iban a leer estos textos? ¿Qué pensaban? ¿Quiénes eran esos lectores imaginarios que ustedes tenían? Retomen la pregunta. Yo me imaginé que esto lo podía leer gente, yo digo, bueno, del palo, digamos, gente docentes, maestras, profesores, qué sé yo. Pero también pensé que hay otros públicos que se interesan por estas temáticas, que justo hablábamos de perspectiva intercultural y cómo se interpretaba, ¿no? En nuestro trabajo ese concepto, ¿no? De interculturalidad. Entonces me parecía que también había otras personas que podían interesarse en leer lo que estábamos tratando de expresar, ¿no? En el artículo. Básicamente para ese público creo que de alguna manera nos empeñábamos un poco desde lo personal en escribir, ¿no? No tanto a lo mejor a lo universitario que maneja ya, digamos, y podía haber leído nuestra tesina y nos hubieran hecho 20.000 sugerencias sobre lo que habíamos escrito. Tal vez a ese grupo que, no sé, maestras de escuela primaria, algunos profes de secundario, ámbitos de institutos terciarios, como lo dije en algún momento, de lugares más alejados que no pertenecen a grandes centros urbanos. Bueno, un poco en eso pensé. Sí, también creo que todas nosotras le divulgamos nuestras producciones a nuestros familiares y muchas veces no son de ningún ámbito académico. Así que de mi parte, yo que me crié en un pueblito así de chiquitito y que mi familia, bueno, sí, mi hermana es docente, pero estuvo acá. También creo que estaría bueno pensar que seamos nosotras esas personas que tal vez tuvimos la oportunidad de poder educarnos y acceder a esta educación y compartirlo con aquellos que no y que seguramente conocen un montón, porque lo viven, porque hicieron un camino para que otros en algún momento pudieran llegar, escribir y producir.
Así que también pienso en esos otros que muchas veces están invisibilizados, olvidados, y que sin embargo uno les sigue compartiendo lo que hace. ¿Puedo hacer otra chiquita? Ahí cuando ustedes piensan están escuchando a María, ¿vale? No están pensando en sus compañeros, en sus pares, en sus familias. ¿Eso influyó en la escritura, en el modo de escribir? ¿Para ustedes lo tenían presente cuando escribían o estaban más orientadas a tratar de entrar como en el formato de la revista, digamos, de las normativas de la revista? Porque generalmente cuando uno, esto que decían antes, ustedes a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Asumir el lugar de autoría, que a veces cuesta. Bueno, en general uno se imagina, tiene un lector imaginario y escribe para ese lector, ¿no? Entonces, pensaba eso, cómo había sido ese juego de la escritura para ese lector que ustedes imaginaban, ¿no? No sé qué pensó Mari, porque tiene un recorrido distinto al mío. Yo pensé como, primero, no sé si pensamos, yo no sé si pensé tanto. Me sumé al desafío y igualmente creo, Lau, que esa escritura tiene mucho del acompañamiento de todas ustedes, porque nosotras llegamos al final de esta producción, de este trabajo integrador final, o ese TIF, TFI, también con muchos autores, con muchas autoras, que fueron ustedes, porque está María en una de nuestros, Novaro, etc. O sea, las leímos y también tiene que ver con las escuchamos y seguramente atesoramos ciertas formas de cómo ustedes se vinculaban con nosotras y las palabras tienen mucho de esa humanidad que tiene la persona. Y uno escribe muchas veces con esa palabra que alguien le transmitió. Entonces, yo creo que nosotras, o por lo menos a mí me pasó que nuestro trabajo ya había sido muy revisado y muy acompañado en otros momentos, entonces no estábamos haciendo de cero algo. No nos pasó estar solas y ni siquiera estuvimos solas cuando tuvimos el desafío de pasarlo a este formato, pues estuvo Laura y María todo el tiempo. Entonces no es que de cero partimos, imaginándonos un lector, imaginándonos a ver a quién. Siempre creo que fue como más llegar a hacer otra escritura. No sé qué pasaría si ahora de cero tendríamos si Clau nos dice, bueno, a ver chicas, como recién dijo, una temática y tienen ganas de... Yo lo primero que diría no lo haría sola, no me animaría a hacerlo sola, me gusta más pensar con otras personas y como un trabajo más colectivo. Pero bueno, lo pienso desde ahí, cada cual escribe y desde otro lugar. Pero bueno, si empezaríamos de cero, tal vez me preguntaría eso. En esta oportunidad fue como más animarnos a pasar a otra instancia que nunca habíamos hecho, que era esta escritura de un artículo, y también sabiendo que otros compañeros, bueno, no pudieron y se quedaron, entonces quedamos menos, y aún así estábamos todo el tiempo siendo acompañadas. Eso es lo que yo siento hasta el día de ahora, no me veo como, a ver, no sé si respondí. Sumo a lo que dice Vale, es verdad que, a ver, nosotras tenemos formas muy distintas y yo lo que valoro es que en este proceso de escritura creo que cada una aprendió a conocer cuáles son las fortalezas. Ya lo veníamos haciendo con el TFI, entonces al trabajar con el artículo nos apoyamos en las fortalezas que tenía cada uno. Por eso comparto plenamente lo que está diciendo Valeria. Creo que en una primera instancia no pensamos mucho en el para quién. Creo que eso después surge, cuando uno le comparte, bueno, que toma como conejo de India que tiene más cerca. Yo, por ejemplo, si compartía algo, se lo leía a mi marido. Y yo como decía, bueno, si vos entendés, el resto también tiene que entenderlo. Es como ese juego que uno hace con los que tiene cerca, ¿no? No, pero en un primer momento creo que no pensamos demasiado. Pero sí, valoro y agradezco un montón esta experiencia, porque, como dice Valeria, es construir juntos.
junto con otro y con el cual te adaptaste. Nosotros nos adaptamos. Valeria por ahí me decía, ay no, esta parte escribí la voz que como escribís como con menos firulete, póngale así, menos complejo, lo que sea. Y yo sé que ella tiene otras fortalezas que son importantes, como que ella siempre va a estar atenta a ver cómo escribo esta cita, cómo interpreto esta cosa, cómo esto. Entonces nos apoyamos un montón. Y ahí está la riqueza y agradecer el desafío que nos pusieron ahí sobre la mesa, ¿no? Y es verdad, siempre estuvimos reacompañadas, entonces es mucho más fácil el camino así. Me parece que por ahí a mí me pasó cuando estaba cursando la licenciatura que dentro de la bibliografía de los distintos espacios aparecían artículos que leíamos que eran producidos por nuestros propios profesores. Entonces yo decía, wow, tiene publicaciones. Y yo decía, qué bueno, porque siempre relacioné que alguien que escribe, publica, estaba más allá y que yo no lo podía llegar a hacer nunca, porque era como un nivel intelectual que había que tener, porque décadas pasadas, quienes publicaban eran los popes o los grandes pensadores de las distintas disciplinas. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero... Y encontrarme con, por ejemplo, cuando teníamos un espacio y encontrar los artículos publicados por Carla, por Laura, por María Laura, por Alexis, yo decía, ellos fueron construyendo un conocimiento, lo divulgaron, lo compartieron, lo están compartiendo con nosotros y nosotras de las distintas, de las dos cortes, y después pensé, si ellos pudieron, ¿por qué no nosotras? Y el final de nuestra presentación dice de estudiantes autoras. Me parece que ese fue un gran desafío y para mí lo es hasta el día de hoy, porque uno siempre cree que no está capacitado para poder publicar y todo. Entonces, yo tengo que agradecer también que esas instancias, como vos decís, Vale, de acompañamiento que han tenido, y como lo dije al principio, el compromiso de los distintos, las distintas profes de la licenciatura, a mí me marcaron un camino. Y yo puedo comparar con otras carreras que hice, y ustedes estuvieron siempre acompañándonos, pinchando para que estuviéramos presentes. Nosotras a veces contestábamos, a veces no contestábamos. Yo digo, qué paciencia, con Valentina decíamos, qué paciencia que nos tienen. Es como que con la dedicación nosotros tenemos que devolverles también nuestro compromiso, porque ustedes lo han tenido con nosotras. Y nos han marcado un camino. Por eso digo, es difícil escribir, reescribir, aceptar las correcciones de los demás, ponerse a revisar lo que uno hizo. Valentina es muy minuciosa con la escritura y yo a veces le decía, dale, vale, me parece que esto está bien. No, pero esto no me cierra, decía. Yo digo, otra vez empezar, porque le daba vuelta a todo. Yo decía, ay, Valen, nunca le... Ella siempre hasta el último momento está dándole la vueltita. Y bueno, es un estilo, pero también que a mí me enseña y que me ayuda. Yo por ahí quiero cerrar las cosas y como que darle un corolario para dedicarme a otra cosa, ¿no? Pero bueno, esos son aprendizajes que uno hace, como ustedes dicen, cuando compartimos con otras, con otros, por ejemplo, la redacción de un artículo o la redacción de un TFI. No es fácil,
porque cuando es un trabajo colectivo, no todos tienen la misma perspectiva. Entonces, ponerse de acuerdo es muy difícil muchas veces. Y esta licenciatura, al permitir hacer los TFI con otros, con otra, fue importante en ese sentido, me parece, en la construcción que nosotros hicimos y en la aceptación de la mirada del otro y de la otra que me estaba acompañando, en la reescritura que a veces había que hacer, y bueno, y aceptar eso, ese trabajo colectivo no es para nada fácil, pero es algo que yo aprendí o que afiancé en el recorrido que nosotros hicimos. Y ahora con esto de los artículos también, si bien cada una tenía por ahí una, una tarea específica para poder llegar a lograr la publicación final de ese dossier, que llevó meses y que leyendo así comentarios de publicaciones, a veces llevan años las publicaciones en la revista, porque uno las manda pero no, la respuesta no es inmediata. Entonces, a veces para que un artículo salga publicado, eh, uno está, no meses, años. Entonces, por ahí, este proceso que logramos hacerlo con el compromiso de todos y de todas en este breve tiempo, me pareció muy interesante e importante también. Pero también estuvo la presencia de las personas que incentivaron a seguir adelante. Al principio habíamos sido como 5 que íbamos a publicar y terminamos publicando 3 artículos, y yo decía, ¿podemos publicar solamente 3? Le preguntamos a la gente de la revista porque eran 5 los que habíamos dicho, pero hay 3. Sí, no importa, está bien. El dossier se puede hacer con 3 artículos. Entonces, todas esas cuestiones también de comunicación con la revista fue importante por el hecho de que a veces hay que negociar, hacer un dossier con menos cantidad de artículos que los que habíamos planteado al principio. Y bueno, así que un gran abrazo y agradecimiento. Lástima que Lucía no está, a María y a Vale que pudieron hacer la producción. Y Alejandra que está ahí, Tapia, yo sé que vos también podías haberlo hecho. Lo único que a veces falta tiempo o pasan cosas, como dicen algunos. Y bueno, pero Alejandra, vos podés. Hola, sí, chicas, pero está bien, parece que estuviera muriendo, me están dando aliento. No, son cosas que pasan en la vida, a veces uno quiere hacerlo y otras veces no puede. En este momento yo estoy con otros proyectos, así que desgraciadamente no puedo abocarme a esta cuestión. Pero yo lo que quería es agradecer a Claudia que tuvo la idea y que nos ofreció amablemente a todos la posibilidad de realizar el artículo. ¿Se me está escuchando o estoy hablando de la nada? Sí, Bueno, porque a veces suele ocurrir eso. Simplemente agradecer a Claudia que tuvo la idea y nos ofreció a todo el grupo, la posibilidad. Es que, bueno, a veces, bueno, muchos de nuestros compañeros que no pudieron terminar el TFI, no sé cómo estará su situación, pero bueno, nos pasó esto, pero no es para que no estoy deprimida ni nada, simplemente eso es parte de la vida. En todo este tiempo me ha pasado muchísimas cosas a mí, algunas buenas, otras no tan buenas, y a mi compañera también, pero hay veces en que tenemos que estar paradas en otro lugar, porque es muy importante estar en ese lugar, y bueno, la licenciada Seclusen está parada en un lugar donde tiene que estar, y yo por eso la admiro, ¿no? Es una cuestión personal muy, muy fuerte que le ocurrió. Bueno, solamente eso, y bueno, felicitarlas por todo lo que hicieron, y la verdad, muy linda la experiencia.
Yo me sumo al agradecimiento de todas respecto al proceso. Como decía, o sea, respecto al acompañamiento durante la licenciatura y durante este proceso de escritura. Y bueno, y también en estas instancias de volver a pensar lo que hemos hecho, compartirlo porque también ha sido una instancia interesante. Y de hecho nos ha permitido reunirnos ayer, nos ha permitido también reunirnos con la Clau después para volver a pensar el proceso y bueno, y volver a mirar paso atrás, de que bueno, y gracias por el acompañamiento porque ha sido constante, realmente, y muy cuidado, y nos hemos sentido súper acompañadas, y bueno, y en ese sentido, lo que decía yo de que ha sido una primera instancia maravillosa, digamos, en mi caso, porque ha sido mi primera experiencia, como una primera experiencia maravillosa, no poco desafiante, pero maravillosa porque he compartido con mucha gente que me ha apoyado, que me ha hecho preguntas, que me ha permitido pensar, y bueno, agradecer nuevamente. Bueno, no, agradecerles a ustedes que se hayan tomado la propuesta de Clau, que sabemos que empezó insistiendo ahí por la Corte 2022, pero después lo hizo extensivo también a las demás cortes. La verdad es que mirar como, o haber seguido, ¿no?, muchos de estos trabajos desde la cursada, haberlos visto transformarse en artículos que pudimos publicar, además en un dossier que tiene también ese espíritu de ser un número especial y con una impronta, digamos, o tratando de acercarnos a una perspectiva o a un campo de discusiones, ¿no?, como el de la educación intercultural, desde esos distintos recorridos, y escucharlas en la presentación con, la verdad, todas las reflexiones que se fueron abriendo en torno a haber pasado los procesos de revisión, lo que significa, o todas estas diferentes instancias de la escritura, y la escritura como un proceso de conocimiento continuo, ¿no? El trabajo con las fuentes y muchas otras cuestiones que fueron señalando. Esta transformación de estudiantes a autoras fue una muy buena síntesis, me parece, ahí la que nos proponían Claudia y Valentina. La verdad es como que supera totalmente lo que yo podía como imaginar de este proceso compartido. Comparto todo lo que están diciendo, pero escucharlas presentarlo como tan claramente, la verdad da cuenta como, creo que de un crecimiento enorme de todas, ¿no? En mi caso fue la primera vez también que coordiné un número temático, así que imagínense también todo el aprendizaje que significó eso, y me entusiasmaba un montón también poder hacerlo, así que agradecerles también a ustedes por la posibilidad. Y bueno, y que la invitación ya nos la había hecho Claudia a seguir sea publicando en la revista, como en otras revistas que tiene la Universidad Pedagógica Nacional. Hay una revista que se llama de Investigaciones Educativas, también está abierta por parte de nosotros y nosotras como docentes del área de antropología, pero también desde otras autoridades del departamento y de la universidad, así que eso, a seguir como por estos caminos. Existen un montón de revistas con diferentes enfoques temáticos o estilos, en general esta cuestión de la revisión por pares que fueron señalando, y que primero puede asustar, pero después, como creo que decían María y Valeria, es bueno, todo era rojo, pero después cuando fuimos viendo, bueno, había un montón de sugerencias, algunas que podíamos abordarlas más sencillamente y otras con mayor complejidad, pero que después también nos gusta más, ¿no? Como queda esa otra versión del artículo. Así que, nada, agradecerles muchísimo, agradecerle también a María Laura que todo el acompañamiento y el trabajo conjunto en este camino que, como decía, para mí fue la primera experiencia de coordinación de un dossier.
Así que, bueno, y a los compañeros y compañeras del área que estuvieron también apoyándonos y al tanto de este proceso. Así que muchas gracias. Bueno, yo solo para despedirme, lo mismo, me parece súper importante que están acá todos nuestros compañeros y compañeras del espacio y del área de antropología, que la verdad es que no se imaginan lo que es trabajar entre nosotros. Yo creo que algo se nota, ¿no? Porque nos ven trabajando en acción, en duplas, haciendo cosas juntos, pero es realmente un espacio que nos hace crecer a todos, es así, aunque parezca una frase hecha, la verdad que no lo es. Y cada cosa que hemos vivido con ustedes también es un crecimiento, porque uno ha pensado estos temas en otros espacios, en otros escenarios. Esta ha sido una experiencia y sigue siendo una experiencia única, muy enriquecedora por justamente la heterogeneidad de los espacios donde ustedes provienen, las distintas inquietudes que los movilizan, y bueno, y todo eso, y poder hacer algo con todo eso, ¿no? Que ocurre, que pasa. La verdad que la idea de Claudia fue fantástica. Uno sabe que los TFI siempre van a estar accesibles y de acceso público, con lo cual no es un material que queda solamente guardado en sus computadoras, esos tienen que saberlos, pero también esta transformación es importante, ¿no? Es muy, muy, muy importante la posibilidad de transmitir, y algo que decía Lucía, digamos, que esto le permitía compartirlo con la comunidad, ¿no? A mí me parece que ella enfatizó mucho el valor de poder producir algo, digamos, comunicable en distintos términos. Y bueno, a partir de una investigación uno puede escribir de distintas maneras, ¿no? Hacer distintas producciones, a lo mejor para una revista académica, a lo mejor para una revista de más divulgación, a lo mejor para un periódico, ¿no? Digamos, hay distintas, y también pensando justamente en la pregunta que hizo Laura, para quién uno escribe, y a lo mejor escribe para distintas personas, para distintos públicos, pero bueno, esta sí fue una experiencia clave por el valor de la documentación, ¿no? Que queda ahí, pero además porque nos animamos a hacer un dossier juntas, y la verdad que un placer trabajar con Carla. Ustedes se imaginarán también, ¿no? Lo que es trabajar con Carla, como con todos mis compañeros. Pero bueno, Carla tiene una dedicación tan personal con cada una de las personas con las que trabajan, que bueno, eso lo hace, facilita todo. Las revistas de la UNIPE existen, hay otras revistas, y creo que ahí ustedes dijeron algo muy importante. El ejercicio fue encontrar la propia voz, ¿no? Después de leer millones de textos, millones de cosas, bueno, ¿dónde está ahí mi voz? Y otra cosa que no quisiera terminar el día de hoy sin decir, es algo que dijo Claudia, que es el apoyo que recibió para poder hacer esta carrera, y esto es algo que pasa en estas instituciones, la importancia de la presencia de los estados para sostener esto, que tenemos que defender estos procesos, tenemos que defender el sostenimiento de la universidad, y a veces la universidad no es solamente esa universidad, ¿no? Y es solamente un financiamiento, a veces son muchas tramas, las tramas con los sindicatos, las tramas con las provincias, las tramas con distintas organizaciones que intervienen también para pensar que formaciones como esta valen la pena, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto hace de este momento un momento grato, pese al horror que estamos viviendo, y les agradezco mucho estar hoy a las 20 horas con ustedes acá.